tiene muchas ventajas el usar estas herramientas. Gracias. Ay, bueno, también abro el MATLAB, si no, pues nada más va a ser de adorno que esté la presentación. Bueno, ya hemos visto algunas integrales, incluso cómo calcular áreas bajo la curva. Les di transformadas, chicos. Sí, doctor. ¿Sí? Sí, Bueno. sí les comentó de ¿Sí? la transformada, Ok. de Fourier y la inversa. Ajá. Bueno. Entonces, bueno, les digo que las Sí, sí, sí les transformadas, sí. comentó. Les digo, las transformadas son para obtener integrales, directamente. Perdón, la retrotransformada es para que puedas obtener la integral así completamente, para que te evites ese paso. Un ejemplo que no estaba, que anexé apenas a la presentación, es del resorte. Cuando tú tienes un resorte horizontal sin fricción, si tú quieres conocer la posición del resorte en cualquier instante de tiempo, puedes utilizar las dos leyes que están interactuando ahí, que es la ley de Newton, que es la fuerza es igual a la masa por la aceleración, y la ley de Hooke, que es la fuerza es igual a menos la constante de Hooke por la posición, que la posición es X. Esa es la posición de equilibrio, y puedes ir hacia atrás, esa sería menos X, o puedes ir hacia adelante, que es más X. Y entonces, si son iguales estas, las fuerzas las igualas para el equilibrio. Esta la pasas al otro lado, como está negativa, pasa positiva, queda así. La aceleración es igual a la segunda derivada es igual a la segunda derivada de la posición. Sustituyendo entonces la aceleración queda así, la segunda derivada con respecto al tiempo, de la posición con respecto al tiempo al cuadrado. Y entonces, ya sustituyéndola queda así, dividiendo entre la masa la paso dividiendo la constante, queda esto. Por ley de el movimiento circular, la frecuencia de giro, cuántos giros da en un segundo, es igual a la constante entre la masa. Bueno, este es el giro al cuadrado. Entonces la frecuencia al cuadrado. Entonces quedando de esta manera. En vez de poner la constante entre la masa, pones la frecuencia al cuadrado y ya queda más lineal esto. Las transformadas sirven para eliminar derivadas. Entonces, si tú tienes una segunda derivada, la puedes poner como S cuadrada, que es una frecuencia con números imaginarios. Bueno, por la función en la dimensión de las frecuencias, por S, por la posición inicial menos la velocidad inicial. Y tú entiendes que esta F de S, dependiente de la frecuencia, es igual a la transformada del movimiento. Entonces, transformando esta segunda derivada con esta fórmula, que es así de ley, queda así. Esta es la transformada de la frecuencia, la posición inicial por S, B, y aquí está la otra. La posición la voy a transformar y queda como F. Ahí está. Y entonces hago todo este desarrollo nada más para despejar F. Lo que quiero es despejar F nada más. Y lo llevo a expresiones que se puedan retrotransformar de una manera simple con ecuaciones. Entonces, por ejemplo, aquí la x0, como es una constante, que es la posición inicial, va a estar multiplicando esta cosa. Igual la velocidad inicial va a estar multiplicando esta cosa. Y entonces la retrotransformada como la transformada de la posición es la función, la retrotransformada de la función pues es la posición. Y ya con eso integro. Esto nada más, toda esta parte nada más es pura álgebra. Nada más estoy separando, es pura álgebra. De hecho, no deberían de tener problemas al ver esos pasos. Si no, pues ahí me comentan ¿qué rayos hizo ahí, profe? Nada más es como una suma de fracciones con el mismo denominador, y lo que hice fue separarlas. Y luego ya nada más saqué las constantes. Y ya nada más, ya que tenía esto, retrotransformas la f y queda x. Todo esto, esta es constante, no se retrotransforma, esa sale. Lo que retrotransformas con la L, que es la de Laplace, es lo que está aquí dentro. Pero esto es formulazo. Vean, esto es S
entre S cuadrada más W cuadrada. Si tú te vas a fórmulas, S entre S cuadrada más algo al cuadrado es un coseno. Igual esto, 1 entre S cuadrada más algo al cuadrado, 1 entre S cuadrada más B cuadrada es igual a seno de ese algo por el tiempo entre B. Y entonces la retrotransformada de esto es formulazo y es coseno. La retrotransformada de esto es seno y ya. Y entonces ya nada más reacomodas esta partecita, ya queda así. Pero vamos a hacerlo en MATLAB. Entonces, si tú quieres bueno, sí es cierto, algo que tienes que ver. Bueno, MATLAB no tiene forma de distinguir la función f así tal cual de cualquier función del tiempo. Vamos a poner la función sims, el comando sims, y vamos a poner lo que tenemos aquí, x, f mayúscula, f minúscula, el tiempo y s. No, f minúscula no la vamos a necesitar porque f minúscula es pues es cuando trabajas distintas funciones. X es la posición, la función retrotransformada, y t es el tiempo y S es la frecuencia imaginaria, bueno, en números imaginarios. Entonces manejamos F mayúscula, X, tiempo, S y ¡tadán! Ahí están, cuenta que aparezcan. Ahí están. Bueno, entonces vamos a meter algunos valores de lo que es la transformada. Vamos a transformar, la que vamos a ingresar es esta ecuación. Esta, que es la derivada, es la de la segunda ley de Newton y la ley de Hooke juntas, lo que vas a ingresar. La retrotransformada, esta transformación yo sí les sugiero que la hagan a mano, porque no hay una forma, no hay forma en que el programa distinga la f de cualquier otra constante. Entonces, por ejemplo, si yo le pongo Laplace, fíjense, Laplace de t, ¿cuál es la Laplace de t? ¿Qué me dice el formulario? Vamos al formulario. Si yo transformo t elevado a la n es n factorial entre n más 1. Entonces, si n vale 1, simplemente t es 1 entre t cuadrada. Es lo que me está diciendo, n menos 1. Entonces, Laplace de n enter, y aquí está 1 sobre s cuadrada. La s va a estar a la n menos 1. Entonces queda así, s cuadrada. Laplace de t cuadrada. Entonces, de t cuadrada. Queda aquí s cuadrada. Es que si yo pongo una constante, Laplace de una constante, por ejemplo 3, es que tendría que poner una función en vez de esta. Bueno, cuando yo transformo una constante es 1 sobre s. Aquí quedaría 3 sobre s. Si la transformada de una constante es s abajo, tal cual. Si tengo t, es s cuadrada. Si tengo t cuadrada, es s cúbica. Si tengo t cúbica, es s cuarta. Y así me voy, ¿no? Aumentándole a la s ahí. Es la manera de distinguirlas. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa si yo le pido que me transforme otra función, una función completa? Por ejemplo, f. Laplace f. Para el programa, esta t y esta f son lo mismo. Aunque yo le ingrese cosas distintas así, si ya le pongo valores de f en función de t, pues ya me hace la transformada. Pero cuando yo no tengo el valor de esa f, no me conviene meterla a transformarla, no en el programa, porque no va a distinguirla del tiempo. Ajá.
Entonces, por eso, cuando tengan que resolver uno de estos problemas, el consejo es que lo hagan, pues la primera parte a manita, que realmente esta parte es puro formulazo, no es tan difícil. De hecho, esto es el paso más fácil. De aquí para acá, de aquí para acá fue pura álgebra. El paso de transformación nada más es de aquí a acá. Ese es el único paso de transformación. En vez de X pongo F. Vean, en vez de X pongo F. Aquí tengo X, aquí está la F. Y esta segunda derivada es una S cuadrada. Pero todo esto, la segunda derivada la descompongo en la S cuadrada, la S y S a la 0. Y esto va a ser la función, la posición inicial y la velocidad. Y aquí está. La S por la posición inicial, la S0, que está aquí, que no se ve, es la velocidad inicial también. Y ahí es eso. O sea, nada más, se van a acostumbrar muy rápido a esto. Créanme, nada más que lo hagan 5 o 6 veces van a decir, ah, sí, va así. Bueno, entonces ya lo que voy a hacer es meter esta función, ahora sí, a la transformada. Que es lo que hice aquí. Entonces ingreso los valores, la velocidad inicial, la posición inicial y la constante del resorte, la masa del objeto que está ahí en el resorte ejerciendo. Le pongo esta opción de W para que sea más rápido, pero si no le pongo W me lo voy a poner todo en términos de la masa y la masa y la constante, porque W depende de ambas. Y entonces ya con eso me saca la transformada, véanlo. Vamos a limpiar esto. CLC. Bueno, siguen aquí mis constantes. Bueno, perdón, mis variables simbólicas. Entonces les pongo aquí una velocidad inicial del resorte, que lo suelto a tal velocidad inicial, no sé, 0.01, punto y coma, una posición inicial, porque si no hay posición inicial, difícilmente hay movimiento. 0.25, una constante igual con 2. Es que no le puse punto y coma. Una constante K minúscula. Una masa del resorte de medio kilo, 1 kilo. Y entonces ya le pido ahorita que primero que me despeje F. Ay, eso no es. ¿Dónde está? Que me despeje F. Para eso utilizo el comando solve. Entonces digo solve. Solve. Abro paréntesis. Y de lo que quiero que despeje. Esta. No. Esta. Entonces le digo que despeje la S cuadrada, que multiplica a la F menos la S por X0. Si era X mayúscula, X0, menos B0 más es que no le puse W cuadrada. Bueno, voy a poner este valor K sobre M. K entre M. Y todo esto por F. Y le pido, sí, igual con 0. Y le pido que me despeje F. Cierro el paréntesis. Y le doy Enter. No le doy ni siquiera RON. Ahí está. Ya tengo entonces despejada la F de aquí. Y si yo quiero encontrar ya la integral de esto, retrotransformo. Entonces para encontrar la integral es I Laplace, abro paréntesis, control C, control V, cierro paréntesis y le doy Enter. Y aquí está. La función es coseno más raíz cuadrada, bueno, esto es raíz cuadrada de seno de raíz cuadrada de t sobre 20. Ay, ¿qué hiciste? Y vean cuál es el resultado. Ay, no, más, ahí está. Este es el resultado. La retrotransformada
La retrotransformada, que es I Laplace, o sea, mi posición es igual a la x0, que multiplica al coseno. Bueno, x0 es punto 25. Punto 25 es un cuarto. Aquí está el cuarto. Entonces multiplica el coseno de la frecuencia por el tiempo al cuadrado. Bueno, esta es la frecuencia por el tiempo. El tiempo no está al cuadrado, nada más tiempo. Y aquí está la velocidad inicial. La velocidad inicial dividida entre la frecuencia. Y aquí está la frecuencia y la velocidad inicial, que multiplica el seno de la frecuencia por el tiempo. Por eso queda aquí raíz de 2 por t. Aquí también raíz de 2 por t. Y entonces así es como o puedo, ya nada más le digo un instante de tiempo, le pongo un instante de tiempo en el que quiero conocer la posición y me va a dar la posición de ese objeto en cualquier instante t. Pero es así como me deshago de una segunda derivada, y las segundas derivadas, pues como ustedes saben, no son tan fáciles de trabajar. Aquí hay otro ejemplo de un circuito eléctrico. Nuevamente no me voy a detener en el álgebra. El archivo pues se los paso y ya ven el álgebra más a detalle. Tienes una fuente de poder, una batería, porque es corriente constante, voltaje constante. Tienes un capacitor y tienes un resistor. Al momento de que yo accione el switch, va a pasar la corriente. Al inicio pasa mucha corriente, la corriente de cortocircuito prácticamente, excepto porque aquí está un resistor. Pero conforme se va cargando el capacitor, esta corriente va a ir menguando hasta que ya el capacitor está completamente cargado y la corriente ya va a ser cero. Entonces la corriente que va a pasar al inicio, como el capacitor no impide el paso de la corriente inicial nada más es el voltaje entre la resistencia. Ya conforme va pasando el tiempo, la corriente va a ir tendiendo a cero y el capacitor se va a ir llenando. Entonces, parto de estas dos ecuaciones. La carga es igual al voltaje. La carga que almacena el capacitor es igual al voltaje de la fuente por el capacitor. Despejando aquí epsilon, que es la fuerza electromotriz, queda así, carga entre capacitancia. La otra es la famosa corriente de la ley de Ohm, de Viva la Reina de Inglaterra. Voltaje es igual a resistencia por intensidad. Y bueno, el voltaje es igual a la fuerza electromotriz, quedando de esta manera. Entonces el consumo de voltaje es por esta parte, la resistencia y la corriente. Resistencia, y recordemos que la corriente es la derivada de la carga con respecto al tiempo. Esta es la corriente. Y entonces 1 sobre la capacitancia está aquí, y esta es la capacitancia, y esto me va a dar el voltaje. Entonces aquí tengo una primera derivada. Dividiendo todo entre R, para que quede la derivada solita, eso es un paso que van a ver, queda así. La carga que multiplica a 1 sobre C por R, y todo esto entre R. Entonces lo que voy a hacer es transformar. Esta es una primera derivada. Entonces al transformar una primera derivada queda S por la transformada de la función y la carga inicial. Y aquí está S, la transformada de la carga inicial. Y la transformada de la carga, esta cosa y esta son la misma, salvo que esta tiene una S multiplicando. Y ya, la resistencia y la transformada de esto. Estos dos son constantes, entonces yo creo que vale la pena hacer el siguiente truco para hacer la transformación. Bueno, van a ver la transformación ya. Esta es transformada ya física. Lo que sigue es pura álgebra, solamente para despejar la transformada de la carga. Todo esto es álgebra. Todos estos pasos nada más es pura álgebra para despejar la transformada de la carga y acomodarlo de una manera que se pueda retrotranscribir por formulazo. Todas estas ya al final las pones de manera en la que se puedan retrotranscribir con formulazo. Es más, vamos a copiar esta. Control C. Aquí. Cuando vemos aquí, por ejemplo, S menos algo que está dividiendo.
Aquí está S más algo o S menos algo. Está dividiendo. Entonces esto se retrotransforma en una exponencial. Y entonces al final esto queda como una exponencial. Aquí como es menos, la potencia del exponente es positiva. Aquí como este es más, la potencia del exponente va a ser negativa. Y entonces ya al hacer la retrotransformación quedan exponentes negativos y ya queda al final así todo esto. Queda la carga, queda con la expresión original del voltaje por la capacitancia menos el voltaje por la capacitancia por la exponente del tiempo, la resistencia entre la capacitancia, más la carga inicial por la exponencial de menos elevado a la menos tiempo por resistencia por capacitancia. En tiempo entre resistencia por capacitancia. Nada más que este exponente es igual a este. Entonces se pueden sumar. Bueno, vamos a sumarlos. Control C, Control V. Entonces lo cambiamos a... Bueno, lo dejamos Control Z. Pero ponemos aquí Q0 más... Abrimos paréntesis. Q0, Control X, lo pegamos aquí. Control V. Cerramos paréntesis. Y eliminamos y ya queda así ya queda así la carga con respecto al tiempo. La carga máxima pues es la que se puede calcular matemáticamente y esto es la variación. Entonces lo que vamos a hacer es que, por ejemplo, si queremos resolver este problema, lo metemos así tal cual estamos manejándolo. Yo creo que ya nada más lo único que me hace falta es asignar valores. Control C, Control V. A ver, chicos, ¿de cuánto quieren la capacitancia? Como no dicen nada, les voy a poner un milifarad. ¿Qué les parece? Pues no sé. A ver, la resistencia, piénsenla, ¿de cuánto la quieren? ¿De cuánto quieren que sea la resistencia? 5 ohms. Va. ¿Y la fuente de voltaje, cuántos volts quieren que dé? 7. 7, va. La resistencia y... 7 volts. Ah, sí, las unidades no van en plural. No. Sí, las unidades nunca van en plural. Se pronuncia en plural, pero no se dicen las unidades. ¿Qué es esto? ¿Qué? Símbolo. Ahí está, para que quede la E. Entonces, pues ya tenemos los tres elementos. Ya nada más me hace falta definir también la carga inicial del capacitor. Control C, Control V. Q0. Ay. Bueno, vamos a decir que es eso mismo, pero en coulombs. Eso mismo en coulombs. Que tenía esa carga inicial. Y lo mismo para una corriente inicial. ¿Sí? ¿O cuánto quieren? Inicial algo muy pequeño, para que no pues sí, porque si es algo muy grande, pues se llena y ya no hay corriente ni nada. Entonces, vamos a ponerle el 007. 7 amperes. Y ya con estas condiciones iniciales ya podemos iniciar. Vamos a hacer pero es que este es el... Bueno, vamos a limpiar esto. Tiempo, si necesitamos F, bueno, sí, F que sea la transformada, Q es la carga, B es el voltaje, R es la resistencia,
C es la capacitancia, S es la frecuencia a la que vamos a transformar. Entonces, vamos a meter los valores iniciales. La capacitancia es igual a 0.001, punto y coma. La resistencia es de 5. El voltaje es de 7. Es que ese sí no tengo no tengo no tengo la opción para poner epsilon ahí. Q0 es igual a 0.01, punto y coma. Y 0 es igual a 0.007, punto y coma. Y entonces, cuando yo hago la transformada, realmente vean que hasta aquí, pues es como que pura sustitución. Esto ni siquiera es cálculo, es álgebra, rara, pero es álgebra. Entonces, ya cuando hago esto, sí, cierto, aquí voy a tener un problema. Aquí voy a tener un problema porque la R es constante y el voltaje también. Entonces el programa no me los va a leer como variables a menos que yo les ponga alguna de estas variables que está aquí. Entonces a R le voy a asignar, no, al voltaje. El voltaje es el que me va a dar problemas. No, yo creo que sí a la R, porque la R está aquí y acá. Entonces yo creo que mejor a la R. A la R le voy a asignar un valor. Le voy a asignar carga. Le voy a decir,